Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Llegamos a la ciudad un viernes por la tarde, con cajas marcadas y 2 maletas de ruedas. El edificio quedaba en una avenida, entre una cafetería de cadenas y una papelería que cerraba tarde. La fachada era de concreto liso con balcones de vidrio y luces empotradas que se encendían al anochecer. El portón eléctrico se abrió con un zumbido y el guardia nos anotó en una libreta. Tenía un monitor con varias cámaras, pasillos, elevadores, azotea y estacionamiento. Me pidió una identificación y recalcó el reglamento: basura en horarios, nada de ruidos después de las 11, visitantes registrados. Tomé nota sin discutir. La verdad, yo buscaba orden después de años de vivir en lugares con fallas. El lobby tenía piso de porcelanato y un espejo grande detrás de la recepción. A la derecha había un mueble con casilleros para paquetería y un letrero que pedía evitar dejar cajas en áreas comunes. 3 elevadores se abrían y cerraban con puertas rápidas. El nuestro subía suave. A mitad del trayecto mi pareja comentó que por fin tendríamos un espacio limpio y seguro. Yo asentí. La verdad, me importaba más el sistema de cámaras y las tarjetas de acceso que cualquier otra cosa. En el pasillo de nuestro piso, las luces se encendieron al detectar movimiento. Los departamentos estaban numerados en metal cepillado. Se escuchaba el rumor constante de la avenida, apagado por los muros. Olía a pintura reciente y a productos de limpieza. Nuestro departamento daba al interior, sala y cocina integradas, barra de granito, recámaras con closets empotrados, cancelería nueva. Las ventanas grandes aislaban el ruido. Me gustó ver la cerradura digital y los sensores magnéticos en los marcos. El edificio tenía áreas comunes cuidadas, un jardín minimalista en la planta baja, con piedras blancas y 3 jardineras rectangulares, una sala de usos múltiples con mesas plegables y una azotea con barandal alto. Todo estaba calculado para que la vida se organizara por llaves, claves y reglamentos. Empezamos a descargar las cajas. Abrí una con platos envueltos en periódico y otra con cables y adaptadores. Mi pareja acomodó sábanas en la recámara principal y conectó una lámpara en la esquina. Esa primera noche no dormimos bien. A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. No eran pesados ni desordenados, avanzaban rectos, como si alguien midiera la distancia entre puerta y puerta. Luego sonó algo metálico, parecido al golpe leve de un llavero contra la pared. Me acerqué a la mirilla, pero no vi a nadie. Las luces del pasillo se apagaron tras unos segundos de inmovilidad. Regresé a la cama y me quedé atento al zumbido del refrigerador y al ritmo corto del aire acondicionado. A las 4, el elevador se abrió y se cerró 2 veces sin que la pantalla marcara piso. Me dije que eran ajustes normales del sistema. No quería empezar con ideas equivocadas. El sábado en la mañana conocimos a algunos vecinos. Una pareja joven con ropa deportiva bajaba a pasear un perro pequeño, que temblaba por el frío del lobby. Un hombre de traje subió con una laptop colgada del hombro y 2 estudiantes con mochilas pasaron platicando sobre exámenes, pero nadie se detuvo a saludar con confianza. Me identifiqué con el guardia y pedí información sobre la administración. Señaló un correo impreso en un tablero y comentó que la encargada vivía en el mismo edificio, en un piso alto. Dijo que atizaba a los que dejaban basura fuera de horario, y eso me pareció normal, pues en edificios así, el orden se sostiene por personas que exigen cumplimiento. Salimos a comprar comida. Al volver, en el elevador olía a copal. Era un olor claro, denso, que se quedaba pegado a la garganta, pero no había humo. Entonces revisé la cámara del techo, lente limpio, luz verde encendida. La puerta del piso 7 se cerró mientras el elevador bajaba. No alcancé a ver quién entró o salió.
Mi pareja dijo que alguien tal vez había prendido una veladora por un difunto. Yo asentí con la cabeza, pues en la ciudad esa costumbre aparece en cualquier colonia, y no le di más vueltas. El domingo por la tarde bajamos a las áreas comunes. Había niños jugando con patines y adultos con vasos de café sentados en las bancas. Noté a una mujer mayor apoyada en un bastón, con suéter oscuro y un rebozo fino. Estaba de pie junto a la entrada de un departamento del primer piso, delante de su puerta, sobre el piso. Tenía 2 veladoras blancas encendidas, la cera se escurría en líneas rectas hacia el marco. Los vecinos pasaban a 1 metro de distancia y desviaban la mirada. Nadie tropezaba con las veladoras, había espacio, pero el movimiento formaba un arco visible para rodearlas. La mujer miraba fijo hacia el pasillo. Sin hablar, levanté la mano para saludar, pero ella respondió con un gesto mínimo. Un joven que pasaba en ese momento murmuró que esa señora siempre dejaba veladoras y que mejor era no preguntar. Lo dijo en tono práctico, como quien avisa que la administración cobra recargos por multas. Noté otras marcas. Cerca del elevador había gotas de cera seca, unas eran blancas, otras tenían tono rojizo, estaban puestas en pequeñas islas, no en un reguero. Alcancé a distinguir huellas de dedos alrededor de una gota grande. En eso me agaché y pasé la yema, pero la cera no se movió. Al anochecer, el edificio entró en su rutina. Se escucharon lavadoras en marcha, televisores a volumen medio, pasos programados hacia la basura. Cerramos cortinas y dejamos encendida una luz en la sala. Me senté a revisar la app de las cámaras del edificio. Mostraban pasillos vacíos y puertas cerradas. El olor a copal volvió a la cabina del elevador a las 10. Lo respiré sin prisa y no busqué origen. Caminé hasta nuestro piso. Las luces del pasillo se encendieron en cadena, como estaba previsto, pero a mitad del corredor, un portazo sonó seco y la vibración recorrió los marcos y un bebé lloró a lo lejos. El edificio no parecía peligroso, parecía un conjunto de hábitos que se acomodaban. De madrugada, otra vez escuché pasos. Esta vez llevaban un ritmo más lento. Se detuvieron frente a nuestra puerta y continuaron. No hubo susurros ni golpes, solo ese patrón de suela contra loseta. Me levanté y miré por la mirilla, pero estaba vacío, y la luz del sensor se apagó por falta de movimiento. Me quedé unos segundos con la mano en el seguro. No lo giré ni abrí. Regresé a la cama y me repetí que el sonido en pasillos de edificios amplifica cualquier movimiento. Aprendí eso en otros lugares y no me ha fallado. El lunes temprano bajé a tirar basura. El cubo estaba limpio. Entonces volví por el pasillo con la bolsa de papel en la mano y me detuve junto a la maceta rectangular que separaba nuestro departamento de la esquina. Las jardineras tenían grava blanca arriba y tierra negra debajo. Los inquilinos usaban esas macetas para colocar plantas de sombra. Al acercarme vi que la grava estaba removida en un lado, como si alguien hubiera hundido los dedos durante la noche. Aparté 2 piedras con la punta del índice y toqué la tierra. Estaba húmeda a pesar de que no había llovido. Seguí hurgando con cuidado. A 2 centímetros apareció un borde de tela negra. Pinché la tela con la uña y tiré un poco. Salió una bolsita pequeña amarrada con hilo. Tenía plumas pegadas por el lodo y el nudo estaba apretado. En el costado se veía una mancha oscura, no muy grande. No la abrí, solo la sostuve con la mano abierta y miré a los lados. No había nadie en el pasillo. Las luces estaban encendidas por el sensor. Metí la bolsa en el bolsillo de la sudadera y cubrí el hueco con grava. Cerré la puerta sin ruido y dejé la bolsita sobre la barra de la cocina, lejos del fregadero, como si la simple distancia con el agua sirviera para controlar algo. No pronuncié una opinión rápida. Medí el peso del hallazgo. Aún no sabía si se trataba de una broma o de un aviso. Guardé silencio y me quedé de pie, con el oído puesto en el elevador y el ojo en la línea de la puerta.
Los días siguientes fueron tranquilos a simple vista, pero el edificio comenzó a mostrar señales raras que no pasaban desapercibidas si uno estaba atento. El sistema de iluminación automática falló por primera vez un miércoles por la noche. Yo volvía del trabajo y el pasillo de nuestro piso estaba oscuro, las luces de sensor no se encendieron cuando crucé frente a los departamentos, caminé con el celular iluminando el piso y al llegar a la puerta, el sensor reaccionó de golpe, encendiendo todo el pasillo a la vez, como si alguien hubiera estado jugando con el sistema desde la consola. Al día siguiente, el guardia de la entrada dijo que varios inquilinos se quejaron de luces intermitentes en sus pisos. Comentó que el técnico de mantenimiento no encontró fallas y que todo estaba registrado como operación normal. Una noche revisé las cámaras del edificio desde la app, el sistema permitía ver pasillos, elevadores y estacionamiento. En el video del piso 7, apareció una figura borrosa moviéndose lento frente a una puerta. No se distinguía si era hombre o mujer, solo una silueta oscura. El sensor de movimiento marcó la hora exacta, 3 de la mañana. La persona se quedó inmóvil frente a la puerta durante casi un minuto y luego desapareció del cuadro, sin que se abriera ningún departamento. Al día siguiente la administración dijo que la grabación estaba corrupta y no podía reproducirse completa. No insistí y preferí guardar el fragmento que había descargado en mi teléfono. El ambiente del edificio se puso más tenso cuando comenzaron a morir mascotas. Primero fue un gato de una vecina del piso 4, lo encontró tieso en el balcón, sin heridas visibles. 2 días después, un perrito de raza pequeña apareció muerto en el pasillo cerca del elevador, con espuma seca en el hocico. La administración pidió mantener las puertas cerradas y no dejar animales sueltos. En los grupos de WhatsApp, los vecinos discutían entre teorías de envenenamiento y accidentes. Nadie mencionó otras posibilidades, pero el nerviosismo era evidente. Una tarde bajé a recoger un paquete y coincidí con una mujer mayor del piso 3. Llevaba una bolsa de mandado y caminaba despacio. Comenté lo de las mascotas. Ella me miró seria y dijo que antes de que construyeran el edificio ahí había un terreno baldío. Contó que la gente del barrio lo evitaba, porque según decían, lo usaban para entierros de trabajos. Mencionó que varias veces vio veladoras y restos de rituales en la esquina y que incluso llegó a escuchar cantos de madrugada, cuando regresaba del mercado mayorista donde trabajaba. Dijo que cuando iniciaron la construcción, encontraron bolsas enterradas. Lo narró sin adornos, como quien explica algo sabido desde hace años. Esa noche me puse a revisar el pasillo frente a nuestro departamento. No buscaba nada en específico, solo quería entender la sensación de que algo estaba fuera de lugar. El piso de porcelanato estaba limpio. Pasé el pie debajo del tapete y sentí que estaba pegajoso. Lo levanté con cuidado y vi un círculo dibujado con una sustancia aceitosa. Alrededor había granos de sal gruesa formando una línea irregular. El círculo estaba centrado justo frente a la puerta. Tomé una foto rápida y regresé el tapete. No quise moverlo más. Llamé a mi pareja para que lo viera. Ella bajó y se quedó inmóvil observando el dibujo. Su cara reflejaba incomodidad, pero no dijo nada, así que esa noche cerramos con llave y tranca. Los días siguientes mi pareja empezó a enfermar. Primero fue cansancio extremo y luego dolor de estómago y náuseas. Fuimos a una clínica cercana. El médico no encontró infección ni signos claros. Le recetó suero y descanso. La temperatura de la recámara se sentía más baja que en el resto del departamento. Yo dormía ligero, atento a cualquier ruido y siempre escuchaba pasos en el pasillo cada madrugada, siempre a las mismas horas. Preocupado, llamé a un amigo que conocía desde la universidad. Creció en la Ciudad de México y trabajaba en un mercado donde veía limpias y amuletos todos los días. Le conté sobre la bolsita que había encontrado en la maceta.
el círculo de aceite y sal y la enfermedad de mi pareja. Respondió sin rodeos, eso era un trabajo. Me explicó que en la ciudad no hay colonias sin historias de brujería, que en mercados como Sonora, Merced o Jamaica se venden veladoras, muñecos y polvos para hacer daño o defenderse. Dijo que lo que encontramos no era casualidad y que alguien había puesto intención específica sobre nuestra puerta. Me aconsejó no tocar nada más y buscar a una persona que supiera deshacerlo. Esa noche bajé solo al estacionamiento. Quería revisar el auto porque había notado manchas en el parabrisas, llevaba una linterna, el estacionamiento estaba vacío, solo un eco de llantas en la calle entraba por la rampa. Caminé entre las filas de coches. Al llegar a la columna donde estaba nuestro lugar, algo brilló bajo una camioneta. Me agaché y vi otra bolsita, más pequeña que la anterior, envuelta en tela roja y amarrada con hilo negro. Tenía alfileres clavados en varias direcciones. A un lado, sobre el piso, había una foto rota. Me acerqué y vi que era una impresión de baja calidad, pero reconocí el fondo de nuestro departamento, una toma de la sala con la ventana abierta. La cara en la foto estaba rayada con marcador. La recogí con cuidado y la guardé en una bolsa de plástico que traía en el bolsillo y dejé la bolsita donde estaba, pues no quise moverla. Subí con la respiración agitada, cerré la puerta de nuestro departamento y puse la bolsa sobre la mesa. Mi pareja dormía con el suero al lado. Yo me senté a mirar la foto. No tenía fecha, pero estaba tomada desde afuera, probablemente con el zoom de un celular. Revisé la app de las cámaras y las grabaciones del estacionamiento de esa noche no estaban disponibles, marcaban error. Mandé un mensaje al grupo de vecinos, preguntando si alguien más tenía problemas con las cámaras, pero nadie respondió. Decidí registrar todo. Tomé fotos del círculo de aceite, de la bolsita de la maceta y de la foto rota. Anoté horas y detalles. Sabía que en edificios modernos los problemas siempre parecían técnicos, sensores, alarmas, sistemas de luz, pero lo que estaba pasando no encajaba. Me senté junto a la cama. La respiración era tranquila, pero el color de su piel estaba apagado, así que revisé su frente. No tenía fiebre, solo un frío inusual. Esa madrugada escuché algo que no había escuchado antes, un silbido bajo que se repetía 3 veces. Me levanté y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío, pero la luz del sensor estaba encendida, lo que significaba que había habido movimiento. Me quedé inmóvil, con la mano en el seguro. El silbido se repitió, pero esta vez venía del estacionamiento, como si alguien lo hiciera dentro de un auto cerrado. No salí, me quedé en la sala, viendo la puerta y pensando en la bolsita roja y los alfileres. Al amanecer, cuando el sol iluminó la ciudad y se escucharon los primeros camiones pasar, decidí llamar a mi amigo otra vez. Le mandé las fotos. Me respondió de inmediato que eso no era casual y que alguien había pagado para enfermarnos. Me dijo que buscara a una persona de confianza para limpiar la casa y que dejara las bolsas donde estaban. Mientras leía su mensaje, sentí el olor a copal entrar por debajo de la puerta. Era el mismo olor que había notado en el elevador y me di cuenta de que ya no podía ignorar nada. Decidí averiguar quién vivía en el piso 7, pues había visto varias veces la puerta cerrarse sola cuando el elevador llegaba ahí, siempre con el olor a copal impregnando la cabina. Pregunté a un guardia joven, el que hacía turnos nocturnos. Me respondió en voz baja que la señora se llamaba Carmen y que vivía sola desde hacía años. Contó que rara vez salía de día, pero que algunos vecinos la veían en la azotea al amanecer, rodeada de veladoras negras encendidas en fila. Dijo que había rumores de que antes trabajaba en mercados como Sonora y Jamaica, donde vendía amuletos y hacía trabajos por encargo. Según él, una vecina que discutió con ella, terminó mudándose sin avisar, dejando el departamento vacío por meses.
Busqué más información con los vecinos que parecían más antiguos en el edificio. La señora del piso 3, que me había hablado sobre el terreno baldío, me confirmó que Carmen era conocida por sus rituales. Me contó que durante la pandemia, algunos inquilinos escuchaban rezos al revés desde su balcón, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Dijo que en su azotehuela había visto restos de animales, plumas y huesos envueltos en bolsas negras, además de veladoras consumidas hasta dejar charcos de cera endurecida. Nadie había denunciado nada, porque los administradores preferían evitar problemas y ella pagaba puntual sus cuotas. Lo contaba con un tono resignado, como si se tratara de una parte inevitable de vivir ahí. A partir de esa conversación, comencé a escuchar cosas que antes no notaba. Cada madrugada, casi a la misma hora, los pasos en el pasillo se volvieron más claros. No eran trotes ni carreras, sino un caminar lento, firme, que se detenía frente a nuestra puerta. Después venían murmullos bajos, palabras ininteligibles. La primera vez me asomé por la mirilla, pero no había nadie, solo el pasillo iluminado por las luces de sensor. Esa noche revisé la grabación de la cámara del pasillo. No había registrado movimiento, pero las luces se habían encendido solas. La verdad me costó dormir, aunque intenté convencerme de que eran fallas técnicas. La segunda semana, los mensajes comenzaron a llegar. El primero estaba escrito en una hoja doblada, metida debajo de la puerta: deja el departamento si quieres dormir tranquilo. Las letras estaban hechas con plumón negro, sin firma. Se lo enseñé a mi pareja y nos quedamos mirando el papel en silencio. Ella ya llevaba días enferma y el miedo empezaba a reflejarse en su cara, así que lo tiré a la basura sin contestar. El segundo mensaje apareció pegado con cinta en el espejo del elevador. Tenía la misma letra: última advertencia. Le tomé una foto y lo arranqué. Cuando subí, noté que el pasillo estaba más oscuro de lo normal. Los sensores tardaron en encenderse, como si algo interfiriera. Ese día empecé a fijarme más en los detalles. Vi que en la pared junto al cuarto de limpieza había marcas de carbón, trazos irregulares que formaban líneas cruzadas. Cerca de nuestra puerta había gotas de cera blanca seca, como las que había visto en el piso 7. No eran manchas accidentales, alguien las había dejado ahí con intención. Los vecinos evitaban hablar del tema. Pregunté a un joven del quinto piso si había notado cosas extrañas y solo sonrió nervioso, diciendo que él no se metía en asuntos de otros. Y una señora que barría el pasillo frente a su departamento dijo que Carmen siempre había vivido ahí y que era mejor no buscar problemas. En el grupo de WhatsApp nadie mencionaba las marcas ni los mensajes, aunque estaba seguro de que todos las habían visto. El ambiente del edificio cambió, se sentía más silencioso, como si la gente hubiera ajustado sus rutinas para evitar encontrarse en los pasillos. Yo empezaba a resentirlo, pues ya no dormía bien. Me despertaba cada hora, atento al sonido de llaves, pasos o susurros. Sentía que alguien nos observaba, incluso cuando estaba solo. Bajé de peso en pocos días. Mi pareja seguía débil y no quería salir del departamento. Ella aseguraba que por las noches sentía corrientes de aire frío pasar junto a la cama, aunque las ventanas estaban cerradas. Revisé los marcos y no encontré grietas. Un sábado decidí subir a la azotea. Era mediodía y había sol. De verdad quería confirmar los rumores. Empujé la puerta de emergencia y salí al área de tendederos. No había nadie, así que caminé entre las cuerdas vacías y vi manchas oscuras en el piso, restos de cera, pétalos secos y una línea de sal que rodeaba una esquina. En el centro había un círculo dibujado con polvo de carbón. Tomé fotos rápidas y bajé sin que me viera el guardia. Sentía que estaba cruzando un límite. Esa noche escuché algo nuevo, un golpe seco contra nuestra puerta. Me levanté de inmediato y miré por la mirilla, pero como siempre el pasillo estaba vacío.
y la luz estaba encendida. No había sonido de pasos alejándose. Esperé unos minutos antes de abrir. Encontré una veladora blanca apagada, colocada justo en el centro del marco. La cera estaba fresca. La tomé con una bolsa y la dejé en la cocina. El miedo me estaba desgastando, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Comencé a revisar el edificio cada mañana. Caminaba por los pasillos como si fuera rutina, pero en realidad buscaba señales. Un martes temprano, mientras pasaba junto a las jardineras del área común, noté que una de ellas tenía tierra removida. La grava estaba apartada, formando un hueco visible. Me agaché y escarbé con las manos. A pocos centímetros, encontré un paquete envuelto en tela gris, amarrado con un listón rojo. La tela estaba húmeda y olía a moho. Lo abrí con cuidado y adentro había tierra negra compacta, uñas cortadas y un hilo trenzado. El listón estaba apretado, con nudos difíciles de deshacer. Me quedé mirando el paquete unos segundos, con el estómago encogido. Lo guardé en una bolsa de plástico y cubrí el hoyo con tierra. Nadie estaba cerca. Miré alrededor y vi que las cámaras apuntaban hacia el estacionamiento, no hacia esa jardinera. Subí al departamento con el paquete en la mano. Mi pareja aún dormía. Cerré todas las ventanas y coloqué el paquete sobre la mesa. Me senté frente a él sin tocarlo. Sabía que estaba sosteniendo algo hecho con intención, no una simple broma. Respiré hondo y sentí el mismo olor a copal que impregnaba el elevador. Comprendí que no era coincidencia. Las veladoras, los mensajes, las marcas y la enfermedad de mi pareja eran parte de algo que nos estaba señalando. Pasé el resto de la tarde sentado frente al paquete, revisando los nudos. No me atrevía a abrirlo más. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos de nuevo. Se detuvieron frente a nuestra puerta y esta vez no hubo murmullos, solo respiración pesada. Yo me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. No tenía dudas de que alguien estaba jugando con nosotros, y que lo hacía con precisión. No quise dejar el paquete muchas horas en la mesa. A media mañana llamé a mi amigo y le pedí el contacto de alguien que supiera trabajar en la ciudad sin show. Me pasó el número de una curandera, que atendía en un departamento antiguo, adaptado como consultorio, cerca de una estación de metro. Dijo que iba gente de todas partes, estudiantes, oficinistas, choferes, comerciantes. Hice la cita para esa misma tarde. Metí el paquete en una bolsa sellada y lo guardé en una mochila. Despejé la barra de la cocina y apagué todo lo que pudiera distraernos. Le dije a mi pareja que saldríamos en cuanto terminara de alistarse. Caminamos hasta la avenida y tomamos un taxi de sitio. Anoté la placa, pues no quería sumar descuidos. El departamento de la curandera estaba en un cuarto piso sin elevador. Subimos despacio porque mi pareja seguía débil. La puerta tenía un ojo de vidrio y una campana pequeña. Nos abrió una mujer de mediana edad, con ropa sencilla y manos firmes. Nos hizo pasar a una sala con piso de mosaico, un altar discreto y una mesa de madera. Sobre el altar había un vaso con agua, un plato con sal gruesa, 3 veladoras blancas sin encender y una negra ya consumida a la mitad. También había un crucifijo, ramas de ruda fresca y una cazuela con copal apagado. Todo estaba limpio, no olía a espectáculo. Me senté frente a la mesa y puse la mochila en el suelo. Saqué la bolsa con el paquete y la coloqué sobre un trapo. Le expliqué los hechos en orden: la bolsita en la maceta, el círculo de aceite y sal bajo el tapete, la enfermedad de mi pareja, los mensajes, las marcas de carbón, la figura borrosa en las cámaras y el paquete que desenterré de la jardinera. La curandera escuchó sin interrumpir, revisó la bolsa, palpó los nudos con las yemas y asintió. Dijo que alguien pagó por un daño sostenido y que en la ciudad lo hacen con precisión, porque conocen los ritmos de los edificios, pasillos, sótanos, azoteas y áreas comunes.
Afirmó que el objetivo era enfermarnos y quebrar el sueño para rendirnos. Recalcó que no movería nada sin protección, porque al desarmar un trabajo la intención busca acomodo. La frase fue directa: el mal no desaparece, se mueve de lugar, porque quien paga pide derecho de cobro. Nos pidió seguir pasos claros. Primero limpió la mesa con sal, puso un puñado en cada esquina y formó una línea alrededor del paquete. Encendió una veladora blanca y colocó el vaso con agua junto a la bolsa. Pasó un ramo de ruda sobre nuestras cabezas, hombros y pecho, como si barriera polvo. Luego prendió copal y dejó que el humo tomara la mesa. Con una cuchara pequeña abrió la bolsa por una esquina, sin tocar la tierra con las manos. Sacó uñas, tierra negra compacta y un listón rojo con nudos apretados. Los puso en un plato, separó cada elemento y los regó con sal. Encendió una veladora negra y dijo que solo veríamos lo necesario. Nos entregó indicaciones para la casa, anotadas en una hoja de papel: sal en marcos y soclos, agua con ruda en recipientes bajos, junto a ventanas y puerta, veladora blanca dentro y negra afuera, pegada a la barda. Baños de hierbas por 3 noches seguidas: ruda, albahaca y romero, del cuello hacia abajo, sin enjuagar, barrer desde el cuarto más alejado hasta la puerta y tirar el polvo fuera del edificio. Prohibido soplar las velas. Si una se apaga sola, dejarla así y reemplazarla solo al día siguiente. Dijo que el paquete de la jardinera no debía regresar al edificio, se rompería el listón y se tiraría la tierra a un río, con sal encima. Los restos de uñas irían a una bolsa distinta, para quemarse por completo. Mientras hablaba, vi el agua del vaso formar hilos delgados en la superficie, como si el humo los dibujara. No busqué una explicación inmediata, tomé las instrucciones con mano firme. Ella advirtió que el alivio no sería instantáneo. Dijo que una limpieza corta el paso, pero no borra la intención de quien pagó. Agregó que ese cobro suele buscar parientes, deudas, envidias pendientes o una enfermedad vieja. Recomendó mudarnos en cuanto fuera posible. En su experiencia, los edificios multiplican la exposición porque comparten muros, ventilas y rutinas. Pagamos la consulta. La verdad no cobró barato, pero tampoco montó teatro. Metí los restos en bolsas separadas y salimos con los pasos contados. Bajamos las escaleras con calma y respiramos el aire de la avenida, cargado de gasolina y comida rápida. Nos dirigimos al río más cercano que indicaba el mapa, un canal oscuro cercado con malla. No era un sitio agradable, solo hicimos lo que dijo: rompí el listón, eché la tierra y las uñas por separado, y vacié sal encima hasta que el viento se llevó los granos. El agua no mostró nada, solo corrió. De vuelta en el edificio aplicamos la lista punto por punto. Puse sal en marcos y soclos, coloqué recipientes con agua y ruda junto a la ventana de la sala y la puerta. Encendí una veladora blanca dentro y una negra afuera, a ras de la barda. Barrimos desde el fondo hacia la salida, y arrojamos el polvo a una alcantarilla de la calle, sin mirar atrás. Mi pareja se bañó con las hierbas, yo hice lo mismo. El agua salió con olor fuerte, pero nos dejó la piel más tibia y dejamos la casa en silencio. Esa noche, por primera vez en semanas, los pasos del pasillo no se detuvieron frente a nuestra puerta. Aún así dormí ligero. Al tercer día mi pareja respiró con más calma y pudo comer sin náuseas. Las luces del sensor volvieron a encenderse sin retrasos. Aún así, la veladora negra se apagó 2 veces por sí sola, sin corriente de aire. La dejé como pidió la curandera. La reemplacé hasta el día siguiente. Cuando bajé al estacionamiento, la bolsita roja con alfileres había desaparecido. Nadie en la administración dio la razón. No discutí y entendí que era el límite de lo que lograríamos ahí. Decidimos mudarnos. Buscamos un lugar pequeño, en otra colonia, sin áreas comunes compartidas y con menos vecinos.
Empaqué en una tarde lo que cupo en el coche de un amigo, dejé cosas que ya no quería cargar, tapetes, macetas y una mesa. Antes de entregar las llaves, caminé por el pasillo con el último costal, la luz del sensor se encendió en cadena y al doblar la esquina, vi a la vecina del piso 7 en la puerta del elevador. Llevaba suéter oscuro y una bolsa de mandado. Sonrió sin mostrar prisa, no dijo palabra, no necesité una frase para entender su mensaje. Sentí la espalda fría y bajé la mirada a mis manos para asegurar las llaves, entregué la tarjeta de acceso en recepción y salí con el costal en el hombro. Con el tiempo regresé a una rutina normal, pero ciertas señales se quedaron pegadas. Ya adulto, cada vez que vuelo copal en un elevador o veo veladoras en un balcón, siento un escalofrío que me recorre los brazos. En la ciudad aprendí que la brujería no se quedó en pueblos ni en casas viejas, vive en edificios con portón eléctrico, entre cámaras que graban pasillos y vecinos que saludan deprisa. Se compra con transferencia, se entrega en bolsas discretas y se coloca en jardineras con grava blanca. La gente lo sabe y lo calla, porque prefiere cruzar sin mirar, yo no adorno lo que viví. En la Ciudad de México, el miedo camina por pisos de porcelanato y sube en elevador, y quien paga, tarde o temprano cobra. Mi madre comenzó a enfermar sin aviso, como si algo le hubiera mordido el alma. Primero fueron los dolores de cabeza, tan fuertes que tenía que acostarse en la oscuridad. Después vinieron los vómitos y los moretones, unos círculos verdosos que aparecían en sus brazos y en las piernas, sin que se golpeara con nada. Los doctores no encontraron explicación, le hicieron estudios, radiografías, análisis de sangre, pero todo salía bien. Decían que era estrés, que debía descansar, aunque yo sabía que no era eso. Cada día la veía más delgada, con los ojos hundidos y los labios resecos, como si algo se la estuviera comiendo desde dentro. Vivíamos en una casa vieja, de 2 pisos, en una colonia tranquila donde todos se conocían. El lugar tenía paredes gruesas, pintura descarapelada y una escalera angosta de madera, que crujía con cada paso. Mi padre nos había dejado años atrás, cuando mi hermana era apenas una niña. Desde entonces sobrevivíamos con el taller de costura que mi madre tenía en la sala. Las vecinas nos llevaban ropa para ajustar o bordar, y con eso comíamos. Éramos 3, mi madre, mi hermana y yo. Ella siempre se levantaba temprano, tomaba su café y se sentaba frente a la máquina a pedalear, pero desde que comenzó con la enfermedad, las costuras se fueron amontonando sobre la mesa y los días se hacían más largos. Todo cambió cuando llegó la nueva vecina. Era una mujer de unos 60 años, delgada, de cabello gris y voz suave. Se mudó a la casa de al lado, la que había estado deshabitada mucho tiempo. Recuerdo haberla visto por primera vez una tarde en que barría su patio. Lo extraño era que no lo hacía como las demás personas, lo hacía de noche, con una escoba de ramas y un cubo de metal donde tiraba lo que recogía. Además quemaba hierbas, el humo olía a algo amargo, como cuando se tuesta ruda. En sus ventanas colgaba frascos de vidrio con líquidos turbios, y dentro se veían cosas flotando, flores secas, pedazos de tela, algo que parecía cabello. Al principio no nos importó, pues en el vecindario había gente de todo tipo, y la señora parecía tranquila. A veces saludaba con una sonrisa breve, otras simplemente observaba en silencio desde su puerta. Sin embargo, noté que cada vez que nos cruzábamos con ella, mi madre pasaba la noche enferma. Era como si el saludo la debilitara. Un día regresó de comprar pan y empezó a temblar. Tenía los labios morados, la piel grisácea y los ojos sin brillo. No había forma de explicarlo, pero yo sentía que esa mujer tenía algo que ver.
Una tarde estaba limpiando debajo de la escalera, cuando encontré una bolsa de tela, amarrada con un hilo rojo, estaba húmeda, con un olor a tierra podrida. La abrí con cuidado y vi dentro mechones de cabello, pedazos de uña y tierra oscura, mezclada con algo que parecía grasa. Se me revolvió el estómago, y pensé en tirarla, pero algo me hizo guardarla envuelta en una servilleta. La escondí en una caja, convencida de que alguien nos quería hacer daño. No le dije nada a mi madre ni a mi hermana, porque ya teníamos suficiente con las medicinas y el miedo. El perro fue el primero en notarlo. Se llamaba Bruno, un mestizo que habíamos rescatado de la calle. Siempre dormía en la entrada de la casa, pero esa semana empezó a comportarse extraño. Ladraba hacia la escalera, gruñía mirando el rincón más oscuro, y por las noches se quedaba mirando fijo, sin moverse, como si viera algo que nosotras no. Luego dejó de comer, y 3 días después lo encontramos tirado junto al lavadero. No tenía heridas, ni espuma, ni señales de haber sufrido, simplemente estaba muerto. A mi madre se le salieron las lágrimas cuando lo vio. Dijo que era una desgracia más, que seguro el perro había comido algo del patio, pero yo recordé la bolsa y sentí un nudo en la garganta. Esa misma tarde, sin decir nada, tomé una pala y salí al patio trasero, cavé un hoyo junto al árbol y enterré la bolsita. Pensé que así me desharía de lo que fuera que trajera dentro, que todo volvería a la calma. Pero esa noche, mientras todos dormían, escuché pasos bajando la escalera. Era un sonido lento, pesado, como si alguien descalzo pisara cada peldaño con cuidado. Me quedé quieta en la cama, conteniendo la respiración, esperando escuchar la voz de mi madre o de mi hermana. Pero no se oía nada más. Los pasos llegaron hasta el último escalón y se detuvieron. El reloj de la sala marcaba las 2 de la madrugada. Pasaron unos segundos, y luego escuché un crujido, como si la madera se quejara del peso. No quise mirar, no quise moverme, pues sentí que si lo hacía, vería algo que no debía ver. A la mañana siguiente bajé temprano, todo parecía normal. El sol entraba por la ventana, la cafetera humeaba y mi hermana preparaba pan con mantequilla, pero en el piso, junto al primer escalón, vi algo que no había estado ahí antes, un rastro de tierra húmeda, marcado con huellas pequeñas, como las de un niño descalzo. Nadie más pareció notarlo, así que tomé el trapeador y limpié sin decir nada. Mientras lo hacía, miré hacia el patio y me pareció que la bugambilla estaba más marchita que nunca, como si lo que enterré estuviera absorbiendo la vida del jardín. Desde entonces, cada noche los pasos regresaron, siempre comenzaban igual, desde el segundo piso hacia abajo, hasta detenerse frente a la sala. Pero no había nadie, no había explicación, pero el aire en la casa se volvió pesado. Mi madre dormía mal, sudaba frío y se despertaba con marcas en los brazos, como si alguien le hubiera apretado la piel. Mi hermana empezó a tener pesadillas, y yo, que trataba de mantener la calma, sabía que todo había comenzado el día que la vecina se mudó al lado. Esa noche antes de dormir, miré por la ventana de mi cuarto. En el patio de la vecina, el fuego de una lata ardía débil, iluminando su silueta encorvada. Movía los labios, murmuraba algo que no alcanzaba a entender. A su alrededor, había frascos colgando y humo blanco que se elevaba despacio. Me quedé observándola hasta que apagó la llama. Cuando el patio quedó oscuro, regresé a mi cama y supe que ya no habría descanso, porque cada vez que cerraba los ojos, los pasos volvían a sonar, bajando la escalera, uno tras otro, hasta detenerse justo frente a mi puerta. El cuerpo de mi madre comenzó a cubrirse con manchas oscuras, primero del tamaño de una moneda, luego como puños cerrados. Al principio eran solo sombras en la piel, pero después se abrieron y sangraban al tocarlas. Ya las vendas no bastaban.
Cada mañana lavaba las sábanas manchadas y el colchón se empapaba de ese olor entre hierro y humedad vieja. Ya no podía levantarse, pasaba los días mirando el techo, respirando con dificultad, mientras mi hermana le pasaba paños con agua fría para bajarle la fiebre. Tuve que conseguir trabajo en un restaurante, de mesera en el turno nocturno, dormía poco, comía cualquier cosa y regresaba antes del amanecer. Mi hermana quedaba sola cuidando a mi madre, aunque apenas tenía 14 años. Me dolía dejarla, pero no había alternativa, los medicamentos eran caros y los doctores insistían en que el tratamiento debía continuar. Desde que empecé a trabajar, la casa se sintió más vacía, más pesada. Cada mañana, al regresar, encontraba la escalera cubierta de tierra húmeda. La limpiaba sin decir palabra, sabiendo que nadie había salido durante la noche. Las huellas parecían de pies descalzos, marcadas desde el primer peldaño hasta el último. El olor a podredumbre se volvió constante, venía del cuarto de mi madre, aunque ella decía que no olía nada. El aire era espeso, como si alguien hubiera enterrado algo dentro de la casa. Por más que abríamos las ventanas, el olor regresaba, se impregnó en la ropa, en las cortinas, incluso en el cabello. En las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba el zumbido de las moscas detrás de las paredes y a veces el crujido leve de la madera de la escalera, como si alguien la pisara con cuidado. Una madrugada llegué antes de tiempo, encontré a mi hermana dormida en el sofá, con la televisión encendida. En la pantalla solo había ruido blanco, así que apagué el televisor y fui directo al cuarto de mi madre. Desde el pasillo vi una figura encorvada junto a su cama, inmóvil. Pensé que era ella, que había logrado levantarse, y le hablé en voz baja, pero no contestó, así que di un paso más y el suelo crujió. La figura pareció enderezarse un poco, encendí la luz y el cuarto quedó vacío. Mi madre dormía profundamente, con la respiración agitada y el rostro pálido. El corazón me golpeaba el pecho, revisé todo el cuarto y noté que el aire estaba más frío, y en el buró había un vaso con agua, pero dentro flotaba algo. Lo miré de cerca, una especie de cera derretida con un hilo negro enredado. No era algo que yo hubiera dejado ahí. Busqué más y encontré frascos con líquidos oscuros en distintos lugares. Uno detrás del refrigerador, otro dentro del armario de la cocina, y el peor de todos, uno bajo la almohada de mi madre. Tenía el vidrio empañado y un tapón de corcho. Lo tomé y lo sacudí un poco. Al romperlo contra el fregadero, un olor a sangre me revolvió el estómago. Dentro había cera, dientes pequeños y algo que parecía un pedazo de piel. Me temblaban las manos, y corrí al patio para arrojar los restos, y cuando llegué a la bugambilla, vi que la tierra estaba removida, justo donde había enterrado la bolsa. El suelo estaba abierto, como si alguien hubiera escarbado en la noche. No había rastros del trapo ni del hilo rojo, solo el hueco, húmedo y negro. Pasé el día intranquila, la verdad no podía concentrarme en nada y en el trabajo me la llevé pensando en lo que había encontrado. Cuando volví a casa, el olor era peor y mi madre deliraba. Decía cosas sin sentido, nombres que no reconocía, y le temblaban las manos. Decidí ir con la vecina, tenía que verla de cerca, entender qué hacía por las noches. Crucé la reja de separación entre patios y toqué la puerta. Pero nadie respondió, así que caminé por el costado de su casa hasta el fondo, y ahí la vi. Estaba de espaldas, frente a una cubeta metálica, vertiendo un líquido negro que soltaba vapor. Murmuraba palabras que no comprendí, pero su voz era firme y pausada, como si recitara algo aprendido de memoria. Alrededor de ella, en el piso, había más frascos, algunos con agua oscura, otros con flores marchitas flotando. Me quedé observándola sin moverme, y de pronto, levantó la cabeza,
giró apenas el rostro, y sentí que me miraba aunque no alcanzaba a verle los ojos. No supe qué hacer, solo di un paso atrás y regresé a mi casa. Esa noche, nada funcionó, ni las oraciones, ni las luces encendidas, ni el radio que dejé sonando para no escuchar los ruidos. A medianoche, el primer foco del pasillo explotó, luego el de la sala y después el de la cocina. El ruido seco del vidrio al romperse me hizo saltar de la cama, fui hasta la puerta y miré hacia abajo. El reflejo del microondas me devolvió mi propia imagen, pero detrás de mí se veía algo más, una silueta parada en el primer escalón, quieta, con los brazos caídos. El aire se volvió helado, cerré la puerta con fuerza y corrí a mi cuarto. Escuché el chirrido de la escalera, el mismo sonido que me había acompañado desde aquella noche en que enterré la bolsa. Los pasos subían lentos, golpeando la madera con un ritmo que parecía medir el tiempo. Uno tras otro, sin prisa, hasta detenerse justo frente a mi habitación. Me recosté con la espalda contra la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar, pero el silencio duró apenas un instante. Luego los pasos continuaron, bajando despacio, como si la cosa que subía quisiera asegurarse de que sabía que estaba ahí. Esperé así, hasta que la primera luz del amanecer entró por la ventana. Cuando me atreví a mirar, el pasillo estaba vacío, pero el olor a tierra húmeda seguía en el aire, impregnado en la madera, como si algo hubiera estado caminando toda la noche, subiendo y bajando la escalera. No sabía a quién acudir, y la verdad es que la salud de mi madre empeoraba y el dinero no alcanzaba para más doctores. Una tarde, recordé a mi tía Luisa, hermana de mi madre, que vivía en otro estado, así que la llamé y le conté todo, sin omitir nada, las manchas, los olores, los frascos, los pasos en la escalera. No dudó en venir y llegó 3 días después, con una maleta pequeña y una expresión dura. Apenas vio a mi madre, se quedó inmóvil, se acercó al borde de la cama, levantó la cobija y observó las heridas, me miró sin hablar, pero su rostro decía lo que estaba pensando. «Esto no es enfermedad», dijo al fin, con voz baja, «es un trabajo de entierro». Sentí un vacío en el estómago, pues no entendía del todo, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Le mostré los frascos que había guardado, los extendí sobre la mesa del comedor, cada uno envuelto en un trapo. Mi tía los fue abriendo uno por uno, sin miedo, revisando su contenido. Dentro había cera negra, restos de uñas, trozos de tela con nombres escritos y un líquido espeso que olía a hierro. «Estos frascos se usan para absorber la vida de una persona», me explicó. «Es brujería antigua, alguien los entierra cerca de la casa o los deja donde duermes». El aire se volvió más pesado con cada palabra, revisamos toda la casa, desde la cocina hasta los cuartos, pero nada parecía fuera de lugar, hasta que mi tía se detuvo en la habitación de mi madre, se arrodilló y miró debajo de la cama. Me pidió una linterna y al iluminar el fondo, se vio una caja de madera cubierta de polvo. La sacamos despacio, dentro había muñecos de trapo atados con hilos de colores, algunos con alfileres clavados, y en la tela estaban escritos nuestros nombres, pero faltaba el mío. Mi tía cerró la caja con fuerza y me dijo que eso explicaba por qué yo seguía con fuerzas, mientras las demás se debilitaban. Era como si esa mujer no pudiera alcanzarme por completo. Me pidió que no llorara, que no mostrara miedo. Buscó una cubeta, le echó alcohol y dijo que había que quemar todo esa misma noche. Esperamos a que cayera el sol, y mi tía colocó los muñecos, los frascos y los trapos en el centro del patio. Trajo una vela, la encendió y comenzó a rezar en voz alta. Las llamas prendieron rápido, y el humo subió en espirales negras. El olor era insoportable,
una mezcla de grasa y carne podrida. Yo la acompañaba rezando como podía, temblando por dentro. Entonces se escuchó un grito, vino desde adentro de la casa, tan fuerte que me paralizó. Era un grito humano, desgarrado, lleno de furia. Corrí hacia la puerta, pero mi tía me detuvo. Me dijo que no entrara, que era lo que esa cosa quería. La puerta se cerró sola, y por debajo se coló un humo oscuro y denso, que olía igual que los frascos. De pronto, escuchamos una risa, que provenía de la cerca. Levanté la vista y la vi. La vecina estaba parada del otro lado, con la boca abierta en una sonrisa amplia, observando el fuego. No parecía sorprendida, ni asustada. Tenía los ojos brillantes, y el humo del fuego se arremolinaba hacia ella, como si lo absorbiera. Mi tía tomó un puñado de sal del bolsillo y lo lanzó al aire. La mujer retrocedió un paso, sin dejar de reír, luego se dio media vuelta y desapareció entre la oscuridad. Esa noche no dormimos, nos quedamos junto a la cama de mi madre, pero a medianoche, su respiración se hizo más tranquila, y las manchas en la piel comenzaron a secarse. Amaneció con algo de color en las mejillas. Cuando abrió los ojos, me miró y me dijo que había soñado con mi padre, que la llamaba desde un lugar lleno de tierra. No quise que siguiera hablando, y mi tía le dio agua bendita y la cubrió con una manta limpia. A la mañana siguiente, la casa vecina estaba vacía, la reja abierta, las ventanas sin cortinas y los frascos colgantes desaparecidos. Nadie en la colonia la volvió a ver. Los vecinos decían que se había ido durante la madrugada, que alguien la recogió en un carro oscuro. Pero nadie vio moverse el portón, ni escuchó motor alguno. Con los días, mi madre mejoró, las heridas cicatrizaron, y aunque seguía débil, podía levantarse y caminar despacio por la casa. Mi tía se quedó unas semanas más, limpiando con incienso y agua bendita, dejando ramas de romero en las esquinas. La verdad parecía que el aire volvía a ser respirable. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré una caja vieja con fotografías. Eran del tiempo en que mis padres estaban juntos, y en una de ellas aparecían en una fiesta, mi madre con un vestido azul, mi padre con una copa en la mano, pero al fondo, desenfocada, se veía la vecina. Más joven, pero inconfundible. Pregunté a mi tía, y me dijo que aquella mujer había trabajado con mi padre en un taller hace muchos años, pero nadie supo más de ella, después de que mis padres se separaron. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Comprendí que la vecina no había llegado por casualidad, que conocía nuestra historia desde antes. Quizás su odio venía de mucho tiempo atrás, y mi madre solo había sido el último paso de su venganza. Semanas después, con mi madre estable y la casa libre de olores, decidimos venderla. No quería pasar otra noche ahí, pero el día antes de mudarnos, me quedé sola, barriendo una última vez. La escalera seguía igual, con la madera gastada por los años. Cuando pasé la escoba por el último peldaño, sentí un golpe seco. Algo duro sonó debajo, me agaché y metí la mano entre las rendijas. Toqué una tela húmeda y la saqué con cuidado. Era una bolsa, igual a la primera que había encontrado meses atrás. Estaba fresca, recién atada con hilo rojo. Dentro, al abrirla, encontré mi propio cabello. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquello, pero el aire del cuarto se volvió frío otra vez, y la escalera crujió detrás de mí. No miré hacia arriba, salí al patio, dejé la bolsa sobre la tierra y la quemé. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente nos fuimos con mi madre. Desde entonces, cada vez que escucho pasos en la madera o siento el olor a tierra húmeda, me viene la duda de si realmente me libré de todo, o si lo que aquella mujer empezó, sigue caminando detrás de mí,
esperando su turno para terminar el trabajo. Vivía en un vecindario tranquilo de la ciudad, un lugar donde los ruidos de la calle se confundían con los de las fábricas cercanas. Mi vida era monótona, pero no me molestaba. Trabajaba en un taller de carpintería, donde el día se deslizaba entre el sonido del martillo, el serrucho y el polvo que cubría mis manos. Todo era rutinario, sin sobresaltos, eso hasta que un día llegaron 3 mujeres. Una tarde, cuando la luz del sol se reflejaba en el metal de las máquinas, las 3 entraron al taller. Ninguna de ellas era del barrio, y su presencia despertó en mí una sensación extraña. Una de ellas llevaba una pulsera hecha con pequeños huesos, otra tenía los ojos completamente negros, y la tercera, la que parecía la más tranquila, apenas hablaba. Se acercaron al mostrador con un mueble antiguo, un armario pequeño y polvoriento que parecía haber sido forjado hace siglos. Me lo dejaron con una advertencia: no abras el cajón. Algo en su tono, o tal vez en la forma en que sus ojos me miraban, me hizo sentir incómodo, pero acepté el encargo sin pensarlo mucho, pues necesitaba el dinero. Ellas se fueron tan rápido como llegaron, y yo me quedé solo con el mueble, pero no hice caso a la advertencia. Cuando estuve solo en el taller, abrí el cajón, atraído por la curiosidad. Dentro, había un pequeño saco con tierra, cabellos oscuros, y un papel arrugado con mi nombre escrito en él. No sabía qué pensar, cerré el cajón rápidamente, pero algo en mi interior me decía que algo andaba mal. Esa noche, después de cerrar el taller, me fui a casa, pero cuando traté de dormir, algo extraño sucedió, no pude, así que pasaron horas sin que pudiera cerrar los ojos, y el malestar comenzó a invadirme. Mi cabeza comenzó a latir con fuerza, como si alguien estuviera golpeando en mi cráneo, había un zumbido constante en mis oídos, y mi cuerpo se adormecía cada vez que intentaba moverme. El ambiente en mi casa parecía volverse más pesado, y una sensación inquietante me invadió, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Intenté ignorarlo, pero cuando finalmente pude dormir, el malestar solo empeoró. Los días siguientes fueron peores, el dolor de cabeza se intensificó, y la sensación de que alguien me seguía persistía. El taller, que antes olía a madera y aceite, ahora emanaba un olor metálico, extraño, como si la humedad estuviera impregnada en las paredes, y a veces, un leve rastro de sangre flotaba en el aire. Me sentía exhausto, agotado sin razón. Los animales que solían rondar por el barrio, como los gatos y perros, comenzaron a evitarme. Mi gato, que siempre me seguía a todas partes, ahora no se acercaba, y si lo hacía, se quedaba alejado, mirándome con esos ojos penetrantes, como si me temiera. Una mañana, me levanté temprano, y al mirarme al espejo, noté algo que no estaba ahí antes. En mi cuello, cerca de la clavícula, aparecieron unas manchas oscuras, como si algo me hubiera marcado. La sensación de que algo invisible me tocaba, me acechaba, me envolvía cada vez más. Al principio pensé que estaba delirando, pero la realidad de lo que estaba ocurriendo me fue abrumando lentamente. Intenté salir del taller para despejar mi mente, pero cuando volví, me encontré con que el mueble había sido movido, no recordaba haberlo tocado después de aquel día. Lo miré con cautela, algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde, que lo que había tocado en ese cajón ya no se podía deshacer. Decidí entonces moverlo de nuevo, dejarlo en el lugar donde lo había encontrado, pero al intentar levantarlo, algo me detuvo. No podía, el mueble estaba demasiado pesado, como si algo invisible lo hubiera atado al piso, mis manos sudaban, el corazón me latía rápido, y una presión incomprensible,
empezó a invadirme. El mueble estaba literalmente pegado al suelo, lo intenté con todas mis fuerzas, pero no se movió ni un centímetro. Recuerdo haber pasado la noche siguiente en vela, incapaz de dejar de pensar en las 3 mujeres, en el saco, en las manchas en mi cuello y en el mueble que parecía tener vida propia. Era como si todo estuviera conectado, de alguna manera que no entendía, pero no podía ignorarlo más. Lo que más me aterraba no era solo el mueble o las sensaciones extrañas, sino que al observar el objeto, sentí una especie de llamado, como si algo desde dentro de él me estuviera empujando a continuar con lo que había comenzado. Y ahí, con la madrugada recién llegada, comprendí que lo que me estaba ocurriendo no era solo un mal sueño o una coincidencia, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Mi cuerpo ya no respondía como antes y me di cuenta de que había sido marcado por una maldición que no solo me afectaba a mí, sino que se estaba apoderando de mi vida, de mi hogar y de todo lo que conocía. Cada día que pasaba, me sentía más débil, más vacío, y las noches ya no eran solo largas, eran interminables. Mi cuerpo ya no respondía como antes y mi mente parecía estar atrapada en una espiral de confusión y desesperación. Intentaba concentrarme en mi trabajo, pero mis manos temblaban de tal manera que me resultaba casi imposible clavar una clavija correctamente. Los dolores de cabeza se hicieron insoportables y mi temperatura corporal subía y bajaba sin razón alguna. Las manchas en mi cuello, que al principio eran apenas perceptibles, ahora se extendían por mi pecho y espalda, como si algo estuviera marcando mi cuerpo de forma irreversible. Una noche, el agotamiento me venció, pero lo que me despertó no fue el cansancio, sino una sensación de frío extremo que me recorrió de pies a cabeza. Abrí los ojos, y cuando intenté moverme, no pude. No era una parálisis del sueño, era algo más profundo, más penetrante. El aire se llenó con un susurro bajo, algo que no podía entender. Luego, escuché mi nombre, pronunciado suavemente desde el patio de mi casa. Mi corazón se aceleró, y a pesar de la presión que sentía en mi pecho, me levanté con dificultad y caminé hacia la ventana, pero no vi a nadie. Pero en el suelo del patio, entre las ramas caídas, había algo que me heló la sangre, símbolos extraños, hechos con polvo y ramas, formando un círculo. Un nudo se formó en mi estómago, pues sabía que todo esto estaba relacionado con el mueble, con las mujeres que me lo dejaron, con esa maldición que me estaba consumiendo. Al día siguiente, ya no podía seguir ignorando lo que me estaba sucediendo. Fui a buscar ayuda médica, aunque en el fondo sabía que algo más oscuro estaba en juego. El médico me examinó, me preguntó por mis síntomas y me recetó algunos analgésicos, pero al final, su diagnóstico fue claro: es solo estrés, no parece haber nada físico que te afecte. Regresé a casa con una sensación de vacío aún mayor, pues nadie podía ayudarme. En mi desesperación, recordé a una vecina anciana, a quien siempre había visto caminar por el barrio con una mirada sabia, casi enigmática. La gente la respetaba, y algunos incluso le temían, pero yo siempre la había considerado una mujer interesante, alguien que sabía más de lo que decía. Así que decidí ir a su casa, y cuando llegué, me recibió con una mirada fija, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando, aunque no le había contado nada. «Has tocado algo que no debías», me dijo con voz grave, mientras me sentaba frente a ella en su pequeño salón. «Esas mujeres no eran simples clientas, practican una magia antigua y oscura. La magia que usan para atar el espíritu y desgastar el cuerpo, hasta que la víctima muere. Lo que te está pasando no es algo físico, es mucho más profundo, pues estás siendo drenado lentamente». Mi corazón se detuvo por un instante, la verdad no podía creerlo, pero las palabras de la anciana resonaron con una verdad incómoda. Ella continuó:
yo no puedo ayudarte directamente, no tengo los medios para enfrentar a esas brujas, pero conozco a alguien que sí. Vive fuera de la ciudad, en un pequeño poblado, donde la naturaleza es más fuerte. Es una bruja blanca, de las que curan, no de las que destruyen. Ella puede romper la maldición, pero necesitarás enfrentarte a lo que has desatado. Me dio un nombre y un mapa rudimentario. La mujer que me ayudaría vivía rodeada de árboles y estaba más allá de la ciudad, donde el mundo parecía más salvaje. La anciana me advirtió que no sería fácil, que no debía confiar en nadie más y que debía estar preparado para lo que estaba por venir. Lleva el mueble con ella, me dijo, solo enfrentando el origen de la maldición podrás liberarte. Desesperado, y con la sensación de que no tenía otra opción, empaqué mis cosas y partí al día siguiente. Tomé el mueble, que parecía más pesado que nunca, y con la mirada fija en el destino que me esperaba, conduje hacia el pueblo apartado. Cuando llegué, la bruja blanca no tardó en encontrarme. La casa donde vivía estaba oculta entre un mar de árboles, rodeada de frascos que colgaban del techo, y el aire ahí estaba impregnado con una mezcla de hierbas y un aroma que no podía identificar. La mujer era alta, de rostro sereno, pero de mirada profunda, que parecía atravesar la oscuridad de mi alma. No me preguntó nada al principio, simplemente me observó y luego dijo: sé lo que te está pasando. Tu energía está corrompida, esa trinidad de brujas oscuras te está drenando, alimentándose de tu fuerza vital, y el mueble que has traído aquí es el origen, así que debemos enfrentarlo. Me sentí como un niño perdido, pero seguí sus instrucciones sin cuestionarla. Me pidió que la acompañara a un pequeño espacio en el jardín, donde había una mesa cubierta con mantas y hierbas secas. Ella preparó una mezcla extraña de hierbas, carbón y sangre de gallina en un tazón de barro, y me pidió que colocara el mueble en el centro del círculo, que formó en el suelo con sal y polvo. Durante 3 noches, dijo, esas brujas intentarán detenernos, necesitarás resistencia, porque lo que está a punto de suceder no es solo un ritual, es una batalla por tu vida. La bruja me advirtió que los rituales no serían fáciles, que el mueble no solo contenía la maldición, sino que era un objeto cargado de una energía que no podía entender del todo. Te voy a proteger, pero necesitarás fuerza para resistir, me dijo. Mientras preparaba el primer ritual, sentí el peso del mueble aumentar, como si las brujas estuvieran conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Me quedé ahí, esperando, preparado para lo que viniera, aunque el miedo ya me había invadido por completo. La primera noche comenzó sin mayor aviso, pero la bruja me había preparado, me pidió que no hablara, que me concentrara en lo que estaba a punto de ocurrir. El aire en el bosque se volvió denso, espeso, como si el mismo viento se hubiera detenido para escuchar lo que íbamos a hacer. Estaba nervioso, pero la calma de la mujer frente a mí era contagiante. Ella tomó el mueble y lo colocó cuidadosamente en el centro de un círculo de ceniza, marcado con símbolos antiguos que se extendían como una red a su alrededor. Tan pronto como lo hizo, el mueble pareció cobrar vida. El cajón se abrió por sí mismo y de su interior salió un viento gélido, cargado de un olor que me recordó a tierra podrida, a descomposición. Sentí una punzada en el pecho, como si algo tratara de escapar de mi cuerpo. La bruja comenzó a murmurar palabras en una lengua que no comprendía, oraciones que parecían hacer eco en los árboles cercanos. Cada sílaba que pronunciaba me quemaba la piel, como si las palabras mismas tuvieran un poder ancestral. El viento comenzó a girar a nuestro alrededor y el círculo de ceniza empezó a temblar, mi cabeza daba vueltas, mi cuerpo se sentía cada vez más pesado, pero la mujer no dejó de murmurar. Fue entonces cuando la presión en mi pecho desapareció y el aire se volvió más claro, aunque aún pesaba.
Miré al mueble, ahora inerte, y entendí que había comenzado algo que no podía detenerse, pero sentí que la bruja había evitado lo peor. Al final de la primera noche, las sombras parecían haberse calmado, pero sabía que lo peor estaba por venir. La bruja me miró fijamente y sin decir nada, se retiró hacia su cabaña. Me quedé ahí, en el silencio del bosque, con el eco de su canto aún resonando en mi mente. La segunda noche fue peor. La temperatura descendió tanto, que mi aliento se hizo visible, y mis dientes castañaron al contacto con el aire. Me sentía como un prisionero en medio de un campo de batalla. En lo profundo del bosque, una risa femenina comenzó a retumbar, baja, distante, pero lo suficientemente cercana como para helarme la sangre. Miré a la bruja, quien ya estaba preparándose para enfrentar lo que venía. De repente, las 3 brujas que me habían maldecido aparecieron, pero no como seres de carne y hueso. Se materializaron en sombras oscuras, flotando entre los árboles, su presencia palpable en el aire, como si el mismo bosque las hubiera absorbido. No había forma de ver sus rostros, pero sus risas se amplificaban, llenando el espacio con una sensación de amenaza. La bruja blanca no se inmutó, se acercó a mí y me entregó un colgante, hecho de ramas trenzadas, un amuleto que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. «No lo sueltes», me dijo con firmeza, y mientras lo guardaba en mi mano, sentí una energía recorrerme, un hilo de esperanza, aunque no estaba seguro de que fuera suficiente. En ese momento, las sombras comenzaron a abalanzarse sobre nosotros. El fuego del círculo de ceniza se apagó de golpe, como si alguien lo hubiera extinguido con un solo suspiro. La bruja blanca gritó una palabra y un resplandor brillante emergió de su cuerpo, empujando a las sombras hacia atrás. Con cada grito, las figuras oscuras vacilaban, pero no se desvanecían por completo. La bruja me miró con urgencia. «No tienes tiempo, ellas son fuertes, pero no más que tú si sigues luchando». Mi corazón latía desbocado, y mi mente se llenó de imágenes de las mujeres malvadas que me habían maldecido, pero la bruja no me dejó sucumbir al miedo, me decía «confía en mí, pues esta batalla está a punto de terminar». El resto de la noche fue una lucha entre el fuego y las sombras, una danza macabra entre la luz que la bruja controlaba y las criaturas oscuras que trataban de destruirla. Al final, la luz prevaleció y las sombras se desvanecieron. La bruja me sonrió con agotamiento. «Una noche más», murmuró, y me condujo hacia el interior de su casa para descansar. La tercera noche llegó con más fuerza que las 2 anteriores. Algo en el aire me decía que sería la última vez que tendría que enfrentarme a lo que había desatado. Los animales del bosque estaban inquietos y el silencio era opresivo. La bruja blanca colocó el mueble en el centro del círculo una vez más, y esta vez, el aire se sintió más pesado, como si las fuerzas que me habían atacado estuvieran concentrándose en ese objeto. Ella pronunció unas palabras más, sus manos comenzaron a brillar y un rayo de luz atravesó el mueble. Fue entonces cuando comencé a sentir una presión enorme en mi pecho, como si algo intentara salir de mi interior. El mueble comenzó a arder, pero no con fuego común. La madera se quemaba con un fuego negro, oscuro, como si absorbiera la luz misma. Mi cuerpo tembló, y en ese momento sentí que algo se desataba dentro de mí. Una sombra, la misma que había comenzado a acecharme desde el primer día, salió de mi pecho, como si fuera una extensión de mi alma. Se fundió con el humo del mueble, y por un instante, todo se detuvo. El tiempo pareció detenerse, y las fuerzas que me perseguían desaparecieron en el aire. La bruja blanca colocó sus manos sobre mi pecho y comenzó a murmurar otro conjuro. El aire se llenó de gritos, de dolor,
de lo que parecían ser las voces de las brujas malignas que me habían maldecido. Pero la bruja no se detuvo, finalmente, el humo desapareció, y lo único que quedaba era el mueble, ahora reducido a cenizas. «Estás libre», dijo la bruja blanca, con una sonrisa triste, «pero no olvides lo que has enfrentado». Me entregó una pequeña cruz de madera, con la advertencia de que nunca aceptara nada extraño de nadie y que debía guardar silencio sobre lo sucedido. No tenía palabras, solo asentí, agradecido pero desconcertado. De regreso a mi taller, todo parecía normal, pero algo había cambiado. El aire, aunque fresco, parecía más limpio, más claro. El mueble ya no estaba, pero en una esquina del taller, entre las virutas de madera, encontré algo que me heló la sangre, 3 cabellos trenzados, idénticos a los que había encontrado en el saco dentro del mueble. Los quemé sin pensarlo, y cuando el fuego devoró los restos, el taller quedó en silencio absoluto. Esa noche dormí sin soñar, pero juro que escuché risas demoníacas como las de esas brujas desde el fondo del fuego. Relatos anónimos.